Sí, porque yo era muy físico. Esto a mí me costaba. Yo era escéptico porque era muy físico. Pero no negacionista. O sea, yo lo escuché y digo, bueno, puede ser que es verdad que tiene mucha implicación nuestra mente en lo que nos duele, pero te cuesta creer que el lado derecho sea el masculino. Es curioso y parece un poco mágico. Cuando tú vas estudiando esto en somatoemocional, osteopatía somatoemocional, ves esto y te cuesta mucho creerlo. Pero es que luego dentro de ese porcentaje que hemos hablado, que tú ves en consulta, coincide en un 80 o 90%, que es así ese tipo de... ¿Qué ha pasado con este dolor de muñeca que hablamos hace unos meses? Dice, pues increíblemente ha desaparecido. Porque realmente no había una lesión como tal. Te haces una prueba de imagen y no tienes un problema, no tienes un ligamento roto, no tienes un tendón que no tienes una tendinitis, una tendinosis, no tienes nada en concreto, no tienes un ganglión, pero le duele la muñeca. Cuando él toma conciencia de ello, desaparece ese dolor de muñeca. Vamos a ir ahora a lo que llaman el mapa del dolor. Y vamos a ir viendo cada una de las partes del cuerpo, los dolores o lesiones más comunes, qué relación tiene cada uno de ellos con las emociones. Quería empezar por la espalda, que es por la número 1 a nivel mundial, ya nos comentó el anterior invitado, Moisés Marquina. Y nos pregunta Rosaura Zuluaga y 4Z, tengo siempre las cervicales doloridas y cargadas. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Claro, ¿ves? Esta es una buena pregunta y un ejemplo. Vale, a esta persona le están doliendo las cervicales y se supone que lleva tiempo con ello. Entonces, imaginemos que viene por primera vez a consulta. Yo nunca la he visto, no he interactuado con esta persona. Primero veo la parte física, veo que tiene mucha tensión, hay que relajar, hay que hacer unos estiramientos, dar un masaje profundo y si hubiera que hacer algún tipo de maniobra, una técnica osteopática se aplicaría. Si ya le han hecho todo eso, o incluso yo lo hago y sigue sin mejorar, podríamos atribuir a que fuese un dolor, imaginemos que es de tipo emocional. Pues en su día a día las cervicales es porque, a ver, esto también es importante entenderlo de una manera más genérica, porque en ese mapa del cuerpo la cabeza se puede atribuir a un tipo de emoción, el cuello a otro tipo de emoción o varias emociones, no solo una, el hombro puede ser a otra, la espalda, como decías, que es muy típico también, las dorsalgias habituales que solemos ver, zona lumbar. Entonces, en ese mapa de las emociones se va viendo como casi siempre ciertas emociones coinciden con ese tipo de dolor. Entonces, por ejemplo, el caso de esta pregunta sería las cervicales, suele ser un poco esa, digamos, descompensación o falta de conexión entre tu cabeza y tu cuerpo. La cabeza sería como nuestro software, ¿no? Donde está nuestro cerebro. Y nuestro bastidor y motor sería el cuerpo. Entonces es como si hubiese un poco esa desconexión o no está alineado lo que tú piensas en tu día a día con lo que acabas haciendo. Y eso sería un poco a nivel general lo que representa las cervicales, que esto sería para precisarlo mucho más porque hay más motivos por lo que te pueden doler las cervicales por un tema emocional. Pero bueno, en principio las cervicales se enfocan hacia ese punto. Sí. ¿Tienes algún ejemplo, alguna persona que hayas ayudado, que haya venido también con este problema y que a través de ahí se haya solucionado? Sí, yo por ejemplo he visto casos concretos en los que la emoción está directamente relacionada porque hay una respuesta inmediata. Y mucho más interesante, he visto como un dolor en una dorsalgia localizada en los paravertebrales derechos a la altura de T6, T7, T8, que es como la zona dentro de lo que es la caja torácica, pues sería la vértebra número 6, 7, 8, aproximadamente 5. Ver una dolencia de las que no te dejan respirar me molesta muchísimo porque además como la costilla y la vértebra hay una articulación que es costovertebral, que también se implican las musculaturas paravertebrales. ¿Qué ocurre? Que vienen con ese dolor por algo emocional, un evento que ha ocurrido,
lado derecho, hablamos de la zona dorsal derecha, para vertebrar el derecho, que eso se relaciona mucho, mucho con la energía masculina, y es porque ha tenido esta persona, esto es un caso real, entre otros, pero en este se ve porque tiene el lado derecho porque le afecta algo que le preocupa, y es que su padre se habría infartado. Entonces, con esa preocupación de que mi padre se ha infartado, lo ha pasado muy mal, bloqueo, no puedo respirar, me duele la zona dorsal, yo alivio esa zona, libero, la persona entra más aire, de hecho presionas en la zona dorsal y tiene un punto reflejo hacia la cara anterior, hacia el reborde costal, incluso la parte visceral. Pero curiosamente, esta misma persona pasan aproximadamente 2 meses, no más, y le duele algo muy parecido pero en el lado izquierdo, dorsalgia al lado izquierdo, también más o menos a esa altura de esas vértebras. Y ahora porque su madre, debido a ese infarto que había sufrido su padre, entra como en una crisis de ansiedad, empieza a estar mala y también tienen que tratarla y por tanto la preocupación de esta chica estaba por su padre en un primer momento, que fue ese reflejo, podemos liberar esto, ella entiende que viene por todo ese shock que ha sufrido con su padre y cuando le empieza a ocurrir a su madre como consecuencia de lo que le había pasado a su padre, empieza a quedársele bloqueado el lado izquierdo. Entonces ya, cuando viene la siguiente dice, ¿y esto ahora por qué es? Si ha pasado esto, ahora me duele el lado izquierdo. Y entonces le explico un poco, porque eso también se ve, ¿no? La parte emocional tiene mucha importancia, nuestra energía masculina y femenina. Las dolencias que tienes en tu lado derecho siempre suelen ser más de tu energía masculina y las que tienes en el lado izquierdo vienen originadas por tu energía femenina o lo que a ti te implica de tu lado femenino. Puede ser tu madre, tu prima, tu novia, tu jefa. Y en el lado derecho sea el masculino. Es curioso y parece un poco mágico. Cuando tú vas estudiando esto en somatoemocional, osteopatía somatoemocional, ves esto y te cuesta mucho creerlo. Pero es que luego dentro de ese porcentaje que hemos hablado, que tú ves en consulta, coincide en un 80 o 90%, que es así ese tipo de reflejos. Es que claro, a mí me parece sorprendente, muy interesante, pero imagino que si a mí me alucina, me imagino que tú, desde el momento que comenzaste, al momento después que entendiste también toda esta parte somatoemocional y que viste sobre todo que realmente funcionaba así, porque al final cada uno puede tener su teoría, pero no Sí. es lo mismo eso que sentarte con una persona, con dos, con 8 personas al día durante 10 meses, un año, 2 años, 15 años, que llega un momento que tú lo ves y dices, oye, que realmente esto funciona así. Totalmente. Claro, sería... Yo estoy muy sorprendido, imagino que tú también. Sí. Habría un momento, ¿hubo algún momento en el que, Sí. Que justo pasó y dijiste... Sí. Sí, porque yo era muy físico. Esto a mí me costaba. Yo era escéptico porque era muy físico. Pero no negacionista. O sea, yo lo escuché y digo, bueno, puede ser que es verdad que tiene mucha implicación nuestra mente en lo que nos duele, pero te cuesta creerlo. Pero sí, hubo un punto, porque uno de mis maestros, de mis profesores, él es médico, osteópata, masajista y también trabaja mucho la parte emocional, ¿no? Está muy preparado y ve mucho. Entonces, en una de las formaciones que estuvo impartiendo, era precisamente enfocando esa formación desde el lado de la parte psicológica, emocional y cómo se iba reflejando. Un poco, no tan específico como estamos viendo ahora, pero ya enfocándolo un poco hacia... Entonces, a mí me costaba. Y dentro de los que estábamos en esa formación, que también somos profesionales del mundo de la terapia, otro compañero tenía un dolor crónico de muñeca derecha. Entonces, el profesor, Raúl Camacho, le dice, ¿qué te está pasando? Y este otro compañero lleva con ese dolor mucho tiempo de muñeca. Se ha tratado, es profesional, bueno, pues siempre tiene esa parte crónica. Y entonces le dice, esto viene de alguna emoción no resuelta o de algo que tienes en tu cabeza. Y le dice con toda seguridad, muñeca derecha, lado masculino, ¿de quién llevas tirando mentalmente muchos años? Dice, ostras, dice, pues espérate que sí. Y es cierto que él había hecho una oposición y sacó su número 1 en la oposición, este chico al que le duele la muñeca. Y tiene un amigo íntimo que siempre entrenaba con él, pero él se quedó fuera de la oposición. Él entra, tiene su puesto,
pero sigue trabajando con él para apoyar, tirar de él, y el otro no lo consiguió. A día de... esto hace unos 10 años aproximadamente. Todavía no había entrado su compañero, ya llevaban años. Y no sé si llegaría a conseguir la oposición, el segundo compañero, pero este seguía mentalmente con esa preocupación y tirando. ¿Qué ocurre? Yo sigo viendo también se llama Raúl, el que le duele la muñeca, y le pregunto, oye, ¿qué ha pasado con este dolor de muñeca que hablamos hace unos meses? Dice, pues increíblemente ha desaparecido, porque realmente no había una lesión como tal. Entonces una prueba de imagen y no tienes un problema, no tienes un ligamento roto, no tienes un tendón no tienes una tendinitis, una tendinosis, no tienes nada en concreto, no tienes un ganglión, pero le duele la muñeca. Cuando él toma conciencia de ello, desaparece ese dolor de muñeca. Entonces, eso a mí me marcó. A partir de ahí es cuando dije, pues igual esto va a ser que tiene mucha importancia. Me costó creerlo, por eso lo viví yo en primera persona. Claro, porque, por ejemplo, volviendo a la espalda, al final hay mucha gente que dice, bueno, es que yo tengo una hernia, o igual hay alguna vértebra que no está bien del todo. ¿Puede ser por eso que tengan un dolor crónico? ¿O también puedes tú tener una hernia y que no te esté doliendo siempre la espalda? ¿O alguna vértebra que no esté perfecta? Claro, ahí puede haber un bloqueo físico, puede haber una hernia, por tanto hay un disco que, o bien puede ser una protrusión y hay un abombamiento del disco y ocupa un espacio donde no debe estar y afecta a las raíces nerviosas y te está molestando. Puede haber una hernia, igual. Se rompe ese núcleo pulposo, se forma una hernia en un disco y a partir de ahí tienes un problema físico. También se reabsorben. Pero también puedes tener cualquier problema como un espolón calcáneo. Tú vas a una radiografía y ves en el calcáneo que hay un crecimiento óseo anormal y no tiene una fascitis plantar. Lo han visto ese espolón calcáneo porque a lo mejor se ha hecho un esguince y en el informe médico viene y se ve claramente que hay un espolón. Pero es asintomático. No siempre algo que tienes físico tiene que ser sintomático, porque tu cuerpo a lo mejor ha hecho un equilibrio con eso y no está afectando. Y hay otras dolencias que no tienes una lesión física como tal, pero sí tienes molestia por otro tipo de cosas. Entonces, hay molestias o dolencias que se van cronificando y son de origen físico porque realmente hay algo que falla en esa estructura, y otras que duelen sin tener algo claramente físico o una lesión palpable o visible. Es decir, que la persona que le sucede esto, ¿no? Tengo un dolor crónico, creo que es por tal. Yendo a un especialista podría resolver la duda y quizá lo que cree que al final es un dolor crónico por algo físico podría no serlo y eliminar ese dolor crónico de por vida. Totalmente. Mira, esta semana he estado viendo a este chico, le trato hace bastante tiempo y hace como 15 años en una prueba de imagen se ve que tiene una condromalacia rotuliana grado 2, hay hasta 4 grados, que es donde ya te quedas sin cartílago, entonces ya roza hueso con hueso y el dolor es insoportable. Vale, un grado 2. De hecho, vino a consulta la primera vez por ese problema. ¿Qué ocurre? Hace poco, curiosamente, le han vuelto a hacer otra resonancia magnética, pero el informe médico no habla de esa condromalacia. ¿Por qué? No estaba mal diagnosticada en la primera. Se vería, pero a lo mejor el radiólogo que visualiza, el profesional que ve esas imágenes, ve que tiene eso y le da importancia. Y este otro ha visto otra serie de cosas, pero no tiene un problema físico. Más que nada es un desplazamiento de la rótula por una tensión, mucha tensión en el tensor de la fascia, que es un músculo que tenemos ubicado en la nace en la pelvis e inserta en el tubérculo de Gerdy en la rodilla. Como tiene mucha tensión del tensor de la fascia, hace un desplazamiento de la rótula a externo y le está molestando porque la rótula no se desplaza bien por la tróclea femoral, que es por donde se desplaza. ¿Qué ocurre? Que es más su dolencia, en este caso, porque tiene mucha tensión y muy retraído ese tensor y la cintilla iliotibial tira mucho y le molesta la rodilla, más que por el problema que tiene realmente de desgaste. De hecho, en esta resonancia magnética no lo han visto porque
el profesional que lo ve muchas resonancias, da importancia a las cosas que tiene, y a lo mejor ha pasado por alto eso porque lo ha focalizado en otro punto. Si hubiera sido una condromalacia o tienes una condropatía donde hay un desgaste de cartílago, pues lógicamente 15 años después, si tienes un grado 2, entonces no vas a tener un grado, no vas a tener un grado 1. Tendrás un 2 o habrá ido en todo caso a más, porque eso es algo degenerativo. Pero ves, no es por eso. El problema de este muchacho en concreto es porque tiene mucha tensión de la pierna. Falta estirar, de momento tú puedes aliviarlo con las técnicas que hemos dicho. Si este chico empieza a estirar otra vez, pues dejará de molestarle. De hecho, hasta mucho tiempo que ya siguió viniendo a consulta y no era por la rodilla, venía ya por otras cosas. Por las cosas, ¿no? Claro, mira, hablando de rodilla, nos pregunta Eduardo García Laiz 8190, ¿cuál es el tratamiento más eficaz para solucionar una tendinopatía rotuliana crónica? Vale, es Raúl, has dicho, ¿no? Eduardo. Ah, Eduardo, vale. Vale, a ver. Crónica es porque lleva mucho tiempo, entiendo. Entonces ya se entiende que es crónica. Si es tendinopatía, todas las molestias en un tendón empiezan por una tendinitis, es lo primero, ¿no? Una tendinitis y luego puede ir degenerando a una tendinopatía que ya es como a una tendinosis, ¿no? Puede llegar a una tendinosis que ya como ya el tendón empieza a sufrir tanto que ya empieza a tener otra serie de problemas. Al tener tanto tiempo al estar tanto tiempo esa rodilla mal, no sabemos, Eduardo, qué ha hecho a lo largo de este tiempo. Probablemente se lo haya tratado, le habrá aliviado a cualquier profesional que ha ido, ha mejorado seguro, pero no ha acabado de que se le quite o le deje de doler esa rodilla. Entonces habría que ver, en este caso, primero, si tiene un tono muscular apropiado, para que haga una serie de trabajo con la rodilla muy importante, poder fortalecer, ganar tono, pero en ese trabajo que no sea muy forzado para que no se lesione. Siempre trabajar sin dolor. Eso es uno. Dos, estirar, porque cuando hay una tendinopatía es porque muchas veces el músculo se retrae tanto que tira del tendón, que es el que acaba insertando en el hueso, y hace que ese tendón se inflame. Entonces, tendría que estirar, tendría que fortalecer, aliviar, ¿no? Aliviar lo que hemos hablado de con quiromasaje, etcétera, aliviar esa molestia, que toda la estructura quede mucho más suelta. Y luego, si no conseguimos todo eso, también ver qué trabajo hace con su rodilla, porque a lo mejor la está forzando más de lo que puede. Es decir, todos tenemos una estructura en proporción a nuestra edad, nuestro estado físico. Puedes llegar le puedes dar un trabajo o un estrés a una articulación y no sabemos tampoco si se está pasando. Pero bueno, supongamos que vemos todo esto y a nivel físico ya ha hecho todo. Vamos a dar por hecho que ha hecho ya todo. Y vamos a la parte emocional. Dices, te doy una rodilla, ¿no? Vale. La rodilla. Pues ahora imaginemos que hemos agotado todos esos posibles factores y vamos a lo emocional. Vale, pues la rodilla en emoción o en la parte emocional se relaciona mucho con esa dirección que coges o llevas en tu vida, miedos, sometimiento y de alguna forma estar enfocado por ahí. En el mapa ese de las emociones tendría relación con eso. Uh-huh. Que también he visto algún caso y ha coincidido. Porque lo más curioso de todo esto es que dentro de esos mapas físicos en los que podemos decir que una emoción se refleja o ciertas emociones se reflejan en ciertas estructuras, claro, hay gente que te puede decir, pero ¿qué evidencia científica hay de esto? Bueno, más que la evidencia científica es que dentro de ese mapa lo que tú vas viendo asociado a emociones acaba coincidiendo, que es lo curioso. Y entonces dentro de ese mapa pues la rodilla tendría que ver un poco con esas tres que te he citado. Luego es más complejo y se podrían ver otras más, pero esa sería una de ellas. Uh-huh. Vale. Vamos a ir con el resto del mapa, sí. El cuerpo, este mapa del dolor, asumiendo que puede haber una parte, un origen físico, pero si no fuese origen físico, ¿cuál es la relación emocional con cada una de estas partes del cuerpo o dolencias que pueda haber? La cabeza. A ver, en la cabeza es compleja, muy compleja, pero luego también la cabeza tiene mucho que ver con la articulación temporomandibular. La mandíbula, hay mucha gente que bruxa, que es apretar la mandíbula, y no es consciente. Puede bruxar por la noche o durante el día o las dos cosas. Cuando es un origen emocional, tú tienes tensión.
La mandíbula se relaciona mucho con la ira, la rabia, muchas veces la impotencia. ¿Qué ocurre con eso? Que tensionas mucho toda la musculatura mandibular. Eso genera mucha tensión a nivel de esa musculatura, como la mandíbula, la articulación temporomandibular está ubicada en el hueso temporal y se articula con el cóndilo mandibular de lo que es la rama inferior de la mandíbula. Todos los maseteros, pterigoideos, músculos también que del suelo de la boca que ayudan a la apertura de la boca, toda esa musculatura genera mucha tensión porque como tú tienes mucha rabia, mucha ira, mucha impotencia ante muchas cosas, estás tensando. ¿Cuándo lo haces? Si lo haces inconscientemente, la gente brusa por la noche. ¿Por qué? Porque el cerebro, en el punto donde está en su máxima relajación, que es cuando duermes, busca una válvula de escape. Es como una olla express con mucha tensión y ese cerebro, de forma inconsciente para ti, libera tensión a través de la rama mandibular. ¿Qué ocurre? Tensa la mandíbula, da un reflejo de dolor hacia la zona cervical, toda la base del occipital, y luego hay una serie de nervios que se conectan con la cabeza, el cráneo, incluso algunos son muy superficiales, y dan ese dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza en ese caso sí podría venir por esas emociones. El cuello. El cuello es lo que hablábamos antes de cuando hemos contemplado el tema cervical, ¿no? La cervical es un punto intermedio entre la cabeza, que es ese centro de control que tenemos, y nuestro cuerpo, que es con el que realizamos la acción. Generalmente, dando ya por hecho que duermes bien, que no duermes en una mala postura, que no ha venido por una tortícolis, etcétera, etcétera, sería por eso esa falta de equilibrio entre lo que tú piensas y lo que haces. Ahí se refleja muchísimo la cervical, ese punto intermedio. El hombro. El hombro suele ser, siempre se habla de esas mochilas, ¿no? Eso que pesa. Y además el hombro suelen ser mochilas que no son tuyas directamente. Suelen ser mochilas de lo que te preocupa, de algo de tu alrededor y además de lo que siempre es recurrente y no cambias. Por eso hablamos que necesitas cambiar cómo percibes o cómo gestionas tu emoción. Entonces son mochilas de algo que no es tuyo directamente, de algo que te preocupe. Tu marido, tu hijo, tu hija. Hombro izquierdo, lado femenino. Hombro derecho, lado masculino. Mochila, el peso. Ahí se refleja mucho. Antes de continuar, vamos a dar un mensaje de nuestros patrocinadores, más porque patrocinadores ya amigos, que es la nueva marca de ropa Flying Pig. Ha sacado una nueva colección, esta marca de ropa tan fresca, tan original, de materiales de muy buena calidad. Y aquí os presentamos la nueva colección, para que podáis acceder a su web a través del enlace en la descripción y tengáis un 10% de descuento con el código FDR10. Sed un poco originales, no vistáis igual que todo el mundo. Aprovechar y vamos con la nueva colección de Flying Pig, que tienen drops muy limitados. Aprovechalo. El codo. El codo, bueno. El codo. Siempre pasando... Ahí, sí, codo. vale. Pues el codo, volvemos a de siempre. Si no tienes un buen estiramiento de la musculatura, puede ser la musculatura epicondílea, que es la parte externa del codo, o epitroclear, que es la interna, ¿no? Si no tienes un buen estiramiento, no tienes un buen tono muscular, o juegas 10 partidos de pádel a la semana, algo va a pasar. Vale, pero suponiendo que fuese, ya hemos visto que suelto el codo, mejoras, sigue ahí, no se quita. Pasa tiempo, vuelves a recaer, sigue cronificándose. Seguimos haciendo más cosas. Veríamos alimentación, veríamos un poco en general qué estás haciendo en tu día a día. Pero si fuese en la parte emocional, el codo siempre se relaciona con la poca flexibilidad que tienes tú mentalmente. Es decir, en algo que es recurrente. Si es tu codo derecho, volvemos siempre la parte masculina. Luego lo que hemos dicho de esa energía masculina, que no tiene nada que ver con la parte sexual, masculina o femenina. Todos tenemos una energía masculina y energía femenina. Y hay quien le da más peso a una que a otra. La energía masculina, por resumir, siempre se asocia más con
la acción, la ambición, la fuerza. Entonces, a día de hoy es nuestro trabajo, lo que proyectamos de lo que queremos hacer. Y la parte izquierda, que es la parte femenina, siempre se relaciona más con la parte de protección, cuidado, sensibilidad. Sería un poco así, ¿no? Por generalizar. Entonces el codo tendría que ver, me encontré algún caso, con codos crónicos y ya le dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que hay algo que no cambias. Estás entrenando, estás estirando, duermes más horas, cambiaste tu alimentación, te has quitado 20 kilos, que el peso influye mucho, que eso no lo hemos dicho, pero el peso es fundamental en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo en ti que sigue siendo tan rígido que ya no son solamente tus cervicales, sino que está en el codo. Y se asocia a esa parte menos flexible de algo que deberías hacer y no haces. Nos pregunta también, comentabas el tema de los estiramientos. Carlos Ugarte 8456. Me encanta el running en general y últimamente le estoy dando al trail. Consejos para evitar lesiones, frecuencia de entrenamientos. ¿Es bueno estirar? ¿Es mejor antes o después? Siempre es bueno estirar. Un músculo que esté más elongado va a ser un músculo más fuerte, va a ser un músculo más elástico y va a ser un músculo que se va a recuperar mejor. Va a evitar muchas lesiones con el estiramiento. Todo hay que llevarlo dentro de un equilibrio. Si estiras mucho, tampoco va a ser bueno, no es necesario, simplemente que tengas una elongación adecuada. ¿Es bueno estirar? Sí. Tendría que formar parte de nuestro día a día y sobre todo, bueno, incluso te iba a decir la gente que entrene o compita, lógicamente la gente que compite con mucha más razón. Yo me he encontrado gente que compite y estira poco y viene con lesiones por falta de estiramiento, que parece increíble, ¿no? Es que eso Parece se ha increíble. hecho ahora muy famoso Víctor Wembanyama, jugador de la NBA, mide 2 Sí. metros 26. Lo normal es que por el tipo de movimientos que hace se lesionase muchísimo. Hay muchas veces que se ven las imágenes doblándose el tobillo. Y no se lesiona. Y sí que, o se lesiona muy poco. Y sí que se ha visto que él, hay muchas imágenes preparando partidos antes en el vestuario, que le hace algunos estiramientos, que son, él es muy flexible y lleva trabajándolo muchos años. Claro, no es casualidad que ahora, cuando llega el momento que su cuerpo ya está desarrollado y tiene una exigencia física máxima, sus lesiones son muy reducidas. Eso es. En este caso es un profesional y hay un conjunto y un trabajo de muchas cosas, ¿no? Dentro de su tonificación muscular, de su descanso, de cómo le van liberando, cómo le tratan sus técnicos. Pero la parte del estiramiento, que es la que me hace la pregunta, o sea, por lo que iba la pregunta en concreto, ayuda mucho. Hay que estirar siempre, vas a mejorar. ¿Cuándo hay que estirar? Que luego también, a lo largo de todo este tiempo que yo llevo entrenando mucho tiempo, empecé a competir en el año 83. Quiere decir que he competido, llevo mi cuerpo al límite, no estiraba porque entonces no se utilizaba, aunque te lo recomendaba no era tanto, pero si te das cuenta que cuando estirabas mejorabas el rendimiento y te lesionabas menos. ¿Hay que estirar? Sí. ¿Cuándo es el mejor momento para estirar? Después del entrenamiento. Lo perfecto sería hacer un calentamiento de las articulaciones que tú más vas a utilizar, siempre hacerlo genérico, pero más de lo que vas a trabajar, y después estirar, elongar para que el músculo no quede tan retraído, porque después de un esfuerzo siempre va a haber más retracción muscular, va a haber más residuo, más acidosis, más lactato en el músculo, y por eso necesitas siempre que esté más elongado y para poder recuperar y evitar. Entonces a Carlos le vendría bien estirar, si es después mejor.